Fue una noche de tormenta, de esas que el alma presiente fatales, cuando todo cambió para siempre. Una caricia, inocente en apariencia pero cargada de una extraña electricidad, en medio de la penumbra y el silencio de la casa vacía, desató un torbellino de emociones prohibidas y enterradas, sellando un pacto inconfesable que me uniría a mi padre, al hombre que siempre idealicé, de la forma más oscura y aberrante. Para comprender la compleja telaraña de culpa y anhelo que nos envolvió, y la magnitud de nuestra inevitable caída, es preciso desandar el camino hasta el amargo, casi imperceptible, inicio de esta tragedia silenciosa. Para comprender la compleja telaraña de culpa y anhelo que nos envolvió, y la magnitud de nuestra inevitable caída, es preciso desandar el camino hasta el amargo, casi imperceptible, inicio de esta tragedia silenciosa. Mi padre, Papa Juan, era el arquetipo de todo lo que una niña podía desear en un hombre, fuerte, protector, increíblemente atento y con una ternura que deshacía cualquier barrera. Su risa resonaba en casa como una melodía familiar, y sus abrazos, fuertes y seguros, eran mi refugio. Desde pequeña, lo veía como mi caballero andante, un ideal inalcanzable, el estándar de oro por el que juzgaba a todos los demás hombres. Mi madre, Carmen, solía sonreír con complicidad cuando yo le confesaba que solo me casaría con alguien exactamente como papá. Ella, con la sabiduría que solo los años dan, me advertía que no hay dos iguales, pero sus palabras, lejos de disuadirme, solo avivaban el fuego de mi admiración. Yo no quería a alguien como él, inconscientemente, lo quería a él. El cambio fue lento, casi imperceptible, como la marea que poco a poco erosiona la orilla. Empezó con una fascinación creciente por los pequeños detalles de su existencia. Observaba cómo se vestía por las mañanas, la manera en que el lino de sus camisas caía sobre sus hombros anchos, como el nudo de su corbata se ajustaba perfectamente a su cuello musculoso. Me gustaba el olor que dejaba en el aire al salir para el trabajo, una mezcla de su colonia amaderada y el sutil aroma a jabón de afeitar. Era un olor limpio, varonil, que se me quedaba impregnado en las fosas nasales, una huella olfativa de su presencia que me acompañaba durante el día. Mi padre, obsesionado con su bienestar, pasaba horas en el gimnasio, y el resultado era un cuerpo esculpido, casi sin rastro de los años. A sus 50, lucía 30, y esa vitalidad era un imán. Recuerdo cómo le gustaba usar camisetas ajustadas de algodón cuando estaba en casa, dejando al descubierto la firmeza de sus brazos y el contorno de su pecho. A veces, al recoger su ropa sucia, mis dedos se demoraban en el tejido de esas camisetas, sintiendo la textura suave y absorbente, imaginando el calor de su piel a través de ella. Era una sensación extraña, una mezcla de cercanía y una punzada de algo que no lograba identificar. Las noches, especialmente cuando mi madre y yo nos sentábamos con él en el salón, se volvieron un campo de sensaciones intensificadas. Si su mano rozaba la mía al alcanzar el control remoto, el toque, por fugaz que fuera, enviaba una descarga eléctrica por mi brazo. Si se inclinaba para susurrarme algo, el roce de su aliento cálido en mi oreja me erizaba la piel. Estas eran interacciones inocentes, cotidianas, propias de un padre y una hija, pero para mí, empezaron a adquirir una dimensión diferente, prohibida. Me sentía culpable por la forma en que mi cuerpo respondía, por la insistencia de mis pensamientos que comenzaban a traicionar la pureza de mi afecto. La línea entre el amor filial y algo más se desdibujaba en la soledad de mi habitación. Mis fantasías, antes infantiles, se volvieron más complejas, más perturbadoras. Cerraba los ojos y no imaginaba a un hombre como mi padre, sino a él, a Papa Juan, en situaciones que me hacían ruborizar. Me veía a mí misma usando mi pijama de seda más delicado, el tejido resbalando sobre mi piel, mientras él me miraba con una intensidad diferente a la de un padre. Me reprochaba a mí misma estos pensamientos, los empujaba al fondo de mi mente, pero regresaban, más fuertes, más insistentes, como un eco de un deseo que no me atrevía a nombrar. La tensión se construyó en ese silencio, en la inmensidad de lo inexpresable. Mi padre, ajeno a mi tormento interno, seguía siendo el mismo, mi protector, mi amigo, mi confidente. Y ese era el peor de los castigos. Su bondad, su amor incondicional, solo acentuaban la magnitud de mi traición mental. Los días se sucedían, cada uno añadiendo un eslabón más a la cadena de mi obsesión. Yo me sentía atrapada en un laberinto de anhelos prohibidos, un terreno pantanoso donde la moralidad se hundía con cada paso. Y él, mi adorado Papa Juan, sin saberlo, era el faro que me arrastraba hacia la oscuridad. Mi cuerpo, mis sentidos, mi mente, todo empezaba a conspirar contra mí, a desear lo que era inherentemente erróneo. Era una bomba de tiempo, una que solo esperaba el detonante adecuado para explotar y arrastrarnos a ambos a un abismo de consecuencias inimaginables. El aire mismo en nuestra casa, antes tan puro, comenzó a volverse pesado, cargado con el presagio de lo que estaba por venir.
La casa se había transformado en un santuario sofocante de anhelos no pronunciados. Cada rincón, cada mueble, cada sombra parecía susurrar la historia que nos carcomía. Yo me sentía atrapada, mi mente un torbellino de pensamientos que luchaban entre la culpa y una necesidad primitiva que me arrastraba hacia él. Mi padre, por su parte, se movía por los pasillos con una melancolía que se había adherido a él como una segunda piel. Sus ojos, antes chispeantes de una alegría contagiosa, ahora eran pozos de una tristeza insondable. Se había vuelto una sombra de sí mismo, un hombre que parecía cargar el peso de un mundo invisible. La ausencia de mi madre Carmen era un eco constante en cada habitación. Su risa, su voz, el suave roce de su vestido de seda al pasar, todo se había desvanecido, dejando un vacío que la tensión entre nosotros llenaba de una manera perversa. Por las noches, cuando la oscuridad se cernía sobre el hogar, la quietud se volvía ensordecedora. Me encontraba en mi cama, el pijama de lino ligero que se sentía tan áspero sobre mi piel en contraste con la suavidad del que mi padre solía llevar, girando y dando vueltas, incapaz de conciliar el sueño. Mis ojos se posaban en la puerta de mi habitación, imaginando su silueta, su presencia. Mis sentidos se habían agudizado hasta un punto insoportable. Captaba el tenue aroma de su colonia, ese toque cítrico mezclado con algo más profundo y amaderado, que impregnaba el aire incluso cuando él no estaba cerca. Era una fragancia que me envolvía, un recordatorio constante de su proximidad, de su piel que había rozado la mía. A veces, al pasar por su cuarto, mi mirada se detenía en una de sus camisetas de gimnasio, colgada de forma descuidada en el respaldo de una silla. El algodón, ya gastado y suave por los lavados, parecía invitarme a tocarlo, a sentir la textura que había envuelto su cuerpo tonificado. Era una imagen que me quemaba, un fetiche visual que alimentaba la llama de mi deseo prohibido. Él, por su parte, se refugiaba en el trabajo, en el gimnasio, en cualquier actividad que lo mantuviera alejado de mí. Cuando regresaba a casa, lo hacía con la mirada esquiva, sus hombros más encorvados que nunca. Se encerraba en su estudio, la puerta cerrada, como si la madera pudiera contener la marea de culpa que nos inundaba a ambos. Pero a veces, en la quietud de la noche, lo escuchaba. Sus pasos lentos y pesados resonaban en el pasillo, un lamento silencioso que atravesaba las paredes. Me asomaba, sigilosa, y lo veía sentado en la sala, absorto en la penumbra, su figura imponente pero ahora marcada por una fragilidad que me partía el alma. La camisa de lino abierta, que solía revelar sutilmente su pecho cincelado por el ejercicio, ahora parecía colgar con una laxitud que delataba la angustia que lo consumía. Su vigor, antes tan palpable, parecía marchitarse con cada día que pasaba. La situación se volvió insostenible un fin de semana en el que mi madre tuvo que viajar de nuevo, esta vez para atender una emergencia familiar. No había forma de que mi padre la acompañara, un proyecto importante en el trabajo lo ataba a la ciudad. Y así, de nuevo, nos quedamos solos. La casa se cargó de una electricidad palpable, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Yo sentía un nudo en el estómago, una mezcla de terror y una anticipación culpable. ¿Se repetiría? ¿Seríamos capaces de mantener la distancia que habíamos jurado? La primera noche fue un infierno de silencios. La cena transcurrió en un mutismo incómodo, cada uno evitando la mirada del otro. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido, amplificado por la tensión. Después de la cena, mi padre se levantó de la mesa con un movimiento brusco. Creo que iré a revisar unos papeles al estudio, dijo, su voz tensa, casi áspera. No me esperes, Salma. Su evasión fue un golpe, sí, pero también un alivio. Significaba que estaba intentando mantener la línea, que la culpa aún lo dominaba. Me retiré a mi habitación, pero el sueño era un lujo inalcanzable. Escuché el leve murmullo de música clásica proveniente de su estudio, su refugio, su forma de lidiar con el estrés. La curiosidad, o quizás el anhelo, me arrastró fuera de la cama. Caminé sigilosamente por el pasillo, mis pies descalzos apenas rozando la fría baldosa. La puerta de su estudio estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz tenue. Me acerqué, mi corazón latiéndome con una fuerza brutal contra mis costillas. Eché un vistazo. Mi padre estaba sentado en su escritorio, pero no trabajaba. Tenía la cabeza apoyada en las manos, los ojos cerrados, la figura abatida. La luz de la lámpara creaba sombras alargadas a su alrededor, haciéndolo parecer aún más pequeño y vulnerable. En un impulso, crucé el umbral. Papá Juan, susurré, mi voz apenas un soplo. Él levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, abriéndose de par en par, se llenaron de sorpresa y algo más que no pude descifrar. Por un instante, el aire se volvió tan denso que pensé que me ahogaría. Nuestros ojos se encontraron, y en esa mirada vi todo,
el arrepentimiento, la culpa, pero también una chispa innegable